Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y llega el turno ahora del 19º equipo, que serán los Portland Trail Blazers. Un equipo en reconstrucción, pero que al mismo tiempo fue bastante competitivo y como premio se llevaron el pick 11 del draft. Es cierto que es una pena porque les vendría muy bien una elección más alta e intentar sumar más talento. Al mismo tiempo, los Blazers de verdad han sido un buen equipo en la segunda mitad de año, en este 2024-2025, y tal vez puedan competir por un puesto en el play-in la próxima temporada. Y nada, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo, que se agradece un montón, y comentadme abajo lo que opinéis, y hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta de un vídeo anterior. Y dicho esto, vamos a empezar. Pero antes de hablar de los Blazers, como todavía no han, hasta dentro de un par de días no tendremos las finales de la NBA, voy a aprovechar para hablar de una cosilla de actualidad, porque es que ayer se anunció el despido de Tom Thibodeau. Y yo creía que esto era posible, pero con los Knicks llegando al partido 6 de las finales de conferencia y superando a los Celtics, tampoco estaba 100% convencido de esto. Viendo las respuestas a mi comentario sobre el despido en Twitter, veo que como mínimo los fans de los Knicks y bueno, la gente en general está muy a favor de este despido. Yo no me opongo de manera rotunda. También he de decir que no siempre el resto del mundo o el resto de alternativas son mejores que la que ya conoces, por mucho que que esa alternativa que ya conozcas o ese entrenador que ya conozcas, en el caso de Tom Thibodeau, sea, bueno, una persona con sus carencias, aunque también con muchas virtudes. Puede que le salga bien, habrá que ver a quién contratan. Es cierto que tal vez que Thibodeau a nivel de creatividad ofensiva se quedaba corto, y a nivel de experimentación con la plantilla, ¿no? Por lo que eso tal vez le salga bien, pero yo no estoy 100% seguro de que no se vayan a arrepentir. Y veremos qué ocurre, veremos qué pasa con Tom Thibodeau, que tendrá otra oportunidad seguro en otro lado. Algún equipo que tenga ganas de jugar con 6 personas, 38 minutos para cada jugador y adelante, seguramente que le da una oportunidad a Tom Thibodeau. Y nada, dicho esto, vamos a hablar de los Blazers entonces, que no son un equipo para Thibodeau porque han renovado a Chauncey Billups. Y empecemos hablando de la situación financiera del equipo. Los Blazers llevan años, desde la época de Lillard, cerca del impuesto de lujo. De hecho con Lillard lo estuvieron, y todavía no han pasado esa etapa, ¿no? En parte por contratos como el de Anthony Simons o la aberración que le ofrecieron ayer a Migrante en su momento. Pero es cierto que este año ya están un poquillo mejor, y es que llegan a la agencia libre, o llegarán a la agencia libre, con aproximadamente unos 11,3 millones de dólares de margen hasta el impuesto de lujo, y con posibilidad de liberar un poco más porque tienen algún contrato no garantizado y alguna opción del equipo. Hipotéticamente, si liberaran suficiente salario, podrían utilizar la mid-level de 14,1 millones, y la excepción bianual no creo que vayan a utilizar esto. Tienen también una excepción de intercambio de 6,9 millones y la mínima del veterano. En lo que respecta al draft, solo tiene una elección, que es su pick de primera ronda, que se quedó en la elección 11. Ese salario de 5,7 millones de dólares que cobraría el pick 11 en su primer año lo estoy contando ya en el margen de los Blazers. Y en lo que respecta a sus agentes libres, tienen solo 4. Dalano Banton, Jabari Walker, que es agente libre restringido, y 2 jugadores en contrato dual, en Bryce McGowens y Justin Minaya. Ambos jugadores llevan solo 3 años en la NBA, por lo que podrían disputar otro año más en contrato dual. Y vamos ahora a pasar a ver las fortalezas y debilidades de este equipo y los jugadores que tienen actualmente en plantilla, que como podéis deducir por el hecho de que tienen pocos agentes libres, son casi todos. Los Blazers son un equipo que, en cuanto a fortalezas, he destacado su talento joven en general. Hay mucho jugador joven interesante. No veo en absoluto un número 1 en Portland, y es lo que más me preocupa. Ni siquiera estoy 100% seguro de si hay un número 2, aunque Abdilla tiene muy buena pinta. A ver qué pasa con Shadon Sharp, a ver qué pasa con Scoot Henderson. Pero es un equipo que como mínimo tiene un dúo de aleros, con Deni Avdija y Toumani Camara, espectacular, y que van a tener además por mucho tiempo, y que a nivel defensivo ya ha demostrado un nivel muy alto. Con Avdija, Camara y Donovan Clingan hay una base, un pilar defensivo, unos pilares defensivos potentísimos. En lo que respecta a las debilidades de este equipo, para empezar, he puesto el overbooking. Y con el overbooking me refiero a overbooking en la posición de base escolta, con 3 jugadores que quieren jugar como titulares y solo uno saliendo como titular de verdad, con Anthony Simons, porque Scoot Henderson y Shadon Sharp han salido gran parte de la temporada desde el banquillo, y un overbooking todavía superior en la posición de pivot, con 4 pivots. El pick 7 del draft del año pasado en Donovan Clingan, el antiguo pick 1 del draft en DeAndre Ayton, que está cobrando un máximo, y luego Robert Williams y Duop Reed, y al final ahí hay un problema de falta de variedad en la plantilla, ¿no? Otra debilidad que he puesto es bastante sencilla, pero he puesto no son malos, y es que creo que esto es malo para Portland. Al mismo tiempo, puedes intentar empeorar un poco la situación, mover a alguno de tus veteranos, pero estos Blazers no van a ir hacia abajo.
Creo que hay suficiente talento como para mantenerse en esa tierra de nadie, de pelear en el play-in y tal vez tener otra vez un pick 11-12 del draft. Y puedes tener suerte como los Maps y escalar, o como tuvo Atlanta hace un par de años, pero lo más probable es que sigan en ese rango del pick 8 al 13 del draft, que es un rango flojo, la verdad, aunque siempre se puede conseguir talento, ¿no? Y otro problema de este equipo es en general el tiro. Al final es un equipo donde hay muy pocos jugadores realmente confiables desde 3. El único, siendo realistas, es Anthony Simons. Y eso es algo que necesita mejorar poco a poco. No me urge tanto este año porque para mí, si los Blazers este año pelean por el play-in, genial. Si se quedan a las puertas, genial. De hecho, casi mejor si tiene un año un poquillo flojo. Y si entra en playoffs, espectacular. Pero sea como sea, este no es el año de competir a muerte, por lo que pueden mejorar. Pueden plantear esto como un plan a 2-3 años perfectamente, ¿no? En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, están DeAndre Ayton, que finaliza contrato, le queda un año de contrato cobrando un máximo, Jerami Grant, al que le queda bastante tiempo de contrato, 3 años en total, Anthony Simons, que también finaliza contrato, Deni Avdija, que tiene 3 años de contratazo por delante, Robert Williams, que también finaliza contrato, Matisse Thybulle, que tiene una opción del jugador de 11 millones que yo os digo ahora que va a tomar, a menos que llegue a un acuerdo con Portland para rechazarla y firmar por menos dinero anual, pero varios años, pero yo creo que la tomará y ya está. Scoot Henderson, que iniciará la próxima temporada su tercer año en la NBA. Shedon Sharpe, que como ha finalizado su tercer año, puede firmar una extensión de contrato de novato este verano. Donovan Clingan, que a ver si este segundo año tiene más minutos. Keegan Murray, no, perdón. Ahí se me acaba de ir el nombre de Murray. Bueno, el hermano gemelo de Keegan Murray. Se me acaba de ir completamente el nombre, bueno, luego lo veremos, que la verdad es que no es tan bueno como su hermano, pero es un jugador en esa posición de alero, a la pivot, potencialmente 3&D. Tumani Camara, que tiene un contrato no garantizado de 2 millones, que os aseguro que va a garantizar porque es un jugadorazo. Duop Reed, que tiene otro contrato no garantizado. Ryan Rupert, que tiene una opción del equipo por la mínima básicamente. Y Sidi Sissoko, que es un jugador en contrato dual, que fue cortado por los Spurs en su momento. Y en lo que respecta a las necesidades de este equipo, creo que es fundamental mover al menos a un pivot. Me encantaría mover a DeAndre Ayton, luego hablaremos de eso, pero creo que es difícil. Pero al menos Robert Williams o Duop Reed tendrían que salir. Son 4 jugadores interesantes, no hay minutos para los 4. Está bien que muevan alguno y saquen valor por ahí. Creo que necesitan seguir sumando talento y eso es complicado en esta situación en la que están, y teniendo en cuenta que no son un gran destino de agentes libres, pero sí que tienen muchísimas posibilidades de tener mucho margen salarial en la próxima temporada, donde obviamente no van a ser los favoritos para conseguir a nadie, pero tal vez puedan conseguir reforzarse en agencia libre, sino que se lo pregunten a los Pistons el año pasado, ¿no? Y necesitan liberar salario de algunos de esos veteranos que no deberían formar parte del futuro a largo plazo y sacar algo de valor adicional en picks, porque le deben una de sus selecciones protegida a los Bulls y apenas tienen rondas extra, por lo que es un equipo que para estar en esta etapa de reestructuración o reconstrucción va corto de picks, ¿no? Dicho esto, vamos a hablar de las diferentes decisiones que tomaría yo con esta plantilla. Vamos a empezar por los jugadores en contrato dual. Justin Minaya me da un poco igual. Los Blazers no tienen un pick de segunda ronda este año. Yo probablemente buscaría alguna alternativa. No creo que Minaya haya hecho gran cosa. Y lo mismo para Bryce McGowens, que me gustaba en su draft y se ha quedado corto, es cierto. Lleva 3 años en la NBA. Podrían firmarlo un año más en contrato dual. Yo a McGowens me lo plantearía un poco más por si acaso acaba de funcionar como anotador de banquillo en esa posición de escolta, pero vamos, que no me parece ninguno de los dos jugadores que deban mantener 100%, pero si las alternativas del mercado de jugadores no drafteados o de Summer League no les convencen más, ok. Luego está el caso de Ryan Rupert, un antiguo pick de segunda ronda que ha finalizado su segundo año en la NBA y podría firmar una extensión de contrato, tiene una opción del equipo para este año y podrían simplemente tomarle convertido en agente libre restringido en 2026, pero los Blazers tienen muy pocos espacios en la plantilla, tienen que hacer algún cambio, algún movimiento, probablemente comerse algún salario o 2 jugadores por uno en alguna transacción. Yo dejaría ir a Ryan Rupert. No tiene pinta de que vaya a tirar, es un buen jugador defensivo interesante y joven, creo que está muy lejos a nivel ofensivo y creo que hay alternativas mejores, por lo que creo que lo lógico para Portland es dejarlo ir, y algún equipo debería ofrecerle un contrato dual a ver si sale bien, pero para Portland no tiene mucho sentido. Darnell Banton no ha hecho un mal trabajo en absoluto en ese rol como de sexto hombre de base de segunda unidad, revulsivo, ¿no? Pero una vez más yo lo dejaría ir, necesitan generar espacio para el pick 11, necesitan generar espacio para más jugadores, no me parece lo suficientemente relevante. Luego está Duop Reed, que como decía antes tiene un contrato no garantizado y también podría firmar una extensión de contrato. Yo no le ofrecería una extensión porque creo que lo más lógico será probablemente moverlo, pero al mismo tiempo lo mantendría. Por 2 millones Duop Reed tiene algo de mercado. Luego está Matisse Thybulle, que va a tomar esa opción de 11 millones, estoy casi seguro.
Thibault viene de un año muy flojo donde ha estado lesionado y apenas ha conseguido jugar. Es un tirador de tres muy limitado y yo no creo que vaya a formar parte del futuro de los Blazers, pero al mismo tiempo, si se queda, es un veterano en este equipo, un tío majo. Es, al final, cualquier persona que haya escuchado entrevistas a Thibault, sobre todo en la época de Filadelfia donde era más popular, parece un buen tío y alguien que probablemente funcione como veterano en el equipo o pseudo veterano, y al final es una posible pieza de intercambio en febrero, un contrato de 11 millones de dólares que finaliza, un buen defensor. Tal vez los Blazers puedan plantearse moverlo por ahí, pero creo que se va a quedar. Y luego vamos a hablar del agente libre restringido que tienen en Jabari Walker. Yo he hablado ya de Jabari Walker en varios vídeos y es que es un jugador que me gusta, creo que está un poco tapado en Portland, es un jugador con capacidad de rebote en esa posición de alero, o más bien a la pivot, que mete sus triples y no espero que sea un ala pivot titular en la NBA, pero sí que creo que es un tío que va a jugar 10 años en la liga y ser un jugador de rotación. Y creo que Portland debería aprovechar esta oportunidad y mantenerlo como agente libre restringido. Es cierto que a nivel de profundidad no va a haber muchos minutos para él, tal vez tengan que liberar poco a poco la situación en la plantilla para darle más opciones, pero al mismo tiempo yo no lo dejaría ir a menos que alguien le haga una oferta de 10 millones o más por año. Creo que por unos 7 millones por año, un contrato de 3 años, 21 millones tal vez, incluso una opción del equipo en el tercer año, es bastante viable mantener a Jabari Walker y me parece un jugador sólido. Y ahora vamos a hablar de las posibles extensiones de contrato que podrían firmar un buen grupo de jugadores de los Blazers. El primero es Jerami Grant. No. Caca. Jerami Grant tiene 3 años de contrato por delante cobrando 30 y algo millones de dólares por año. Tiene una opción del jugador en el tercer año y su rendimiento ha bajado drásticamente. Es un jugador decente, pero no es un jugador decente en base a lo que vale. Ni de broma los debería extender ni Portland ni nadie. Sigue aportando 32 minutos de juego por partido y 14 puntos con un 37% en triples, también un 37% en tiros de campo y como siempre es alérgico a los rebotes. Hemos llegado al punto en el que Jerami Grant no tiene mercado. Me gustaría que Portland lo moviera. Para mover a Jerami Grant tendrían que sacrificar valor y yo no lo haría, así que mantenga a Jerami Grant, lo aguante un añito más y tal vez cuando le queden 2 años de contrato haya alguna posibilidad de moverlo, aunque lo veo difícil. Luego está DeAndre Ayton. Ayton cobra un máximo, le queda un año de contrato y técnicamente podría firmar una extensión. Podría intentar extenderlo por menos dinero de ese máximo de cara a la próxima temporada, pero yo no creo que tenga sentido. Tienen a Donovan Clingan, que fue su pick 7 del año pasado, que creo que es un jugador muy interesante y mucho más barato, obviamente. Y Ayton es un tío que tiene sus flashes, siempre ponemos los números en marzo, abril, pero yo ya no confío mucho en él. Y tal vez en otro contexto, con otro Chris Paul, con otro jugador que lo pueda elevar y donde se motive, pueda aportar más. Pero a mí no, bajo ningún concepto lo extendería, básicamente. Y de hecho me gustaría que lo movieran. Creo que sería interesante liberar sus minutos y darle el puesto definitivo de titular a Donovan Clingan, pero no veo a quién lo que podría querer. Tal vez en febrero, pero no ahora. O sea que Ayton de momento se queda, igual que Jerami Grant. Jerami Grant estoy seguro de que es muy difícil moverlo y que tiene valor negativo. Ayton para un equipo desesperado que luego pueda aspirar a renovarlo por 20 millones o así, es una opción, pero ahora mismo no. Luego está el caso de Anfernee Simons. Simons es un caso complicado porque tiene 26 años, de hecho tiene 25 a fecha de grabación de esto, pero en 3-4 días cumple 26 años, así que ya lo he puesto. O sea que es un jugador joven, es el mejor tirador de este equipo. Sí que es cierto que tiene un 36% en triples este año, pero más de 8 triples por partido y su historial demuestra que evidentemente es un buen triplista. Y es el jugador más base del equipo, el mejor pasador junto con Anfernee Simons, con Scoot Henderson, perdón. Es un buen jugador, el máximo anotador de este equipo también, y al mismo tiempo cobra casi 30 millones de dólares, es agente libre dentro de un año y va a pedir más de 30 millones de dólares la próxima temporada. Que no sé quién se los pagará o no se los pagará, pero yo no querría hacerlo si fuera Portland, porque siento que tienen que dar una oportunidad real a Scoot Henderson y a Shadon Sharp, y creo que es el momento de mover a Anfernee Simons, librarse de ese futuro gran contrato que puede ser problemático. Simons es un jugador con talento ofensivo, no defiende nada, por lo que tampoco es un jugador perfecto y no creo que sea un jugador útil en playoffs, probablemente, a menos que haya una infraestructura defensiva potentísima que Portland podría tener. Pero eso, yo intentaría moverlo, me lo plantearía seriamente, por lo que no le ofrecería una extensión, porque si los tienes no lo puedes intercambiar y porque no te va a aceptar una extensión de menos de 30 millones de dólares viendo lo que cobran jugadores como Immanuel Quickley, que ha demostrado lo mismo o menos. Es cierto que estuvo un año en un equipo de playoffs, pero jugadores como Quickley, Jalen Green, Anfernee Simons y sus agentes no van a aceptar un contrato de 25 millones de dólares por año. Si fuera así, yo lo extendería, pero no va a pasar. Dicho esto, vamos a hablar de Toumani Camara, y este es el nombre interesante. Camara
es un jugador al que no tienen que extender ahora mismo. Lleva 2 años en la NBA, cobra el mínimo, tiene un contrato no garantizado este año y tras eso tiene una opción del equipo el próximo año. El procedimiento habitual sería esperar a la próxima temporada, rechazar la opción de equipo y luego en agencia libre restringida renovarlo. Pero pueden extenderlo ya y yo me adelantaría e intentaría atarlo cuanto antes. Camara, a sus 25 años, es un jugador increíble a nivel defensivo que ha mejorado mucho también en ataque. Este año ha producido 11 puntos por partido con un 38%, con volumen considerable desde 3 y un 46% de acierto en tiros de campo y es junto a Deni Avdija una de las claves de este equipo. Creo que Portland puede permitirse elevar su salario antes porque la temporada que viene finaliza el contrato de Simons, si es que se queda en el equipo, Ayton, Thybulle, Robert Williams, que también podría extender, pero no vamos ni a hablar de él porque obviamente no. Y por ese mismo motivo creo que pueden ofrecerle ya rechazar la opción del equipo el próximo año, adelantar su subida salarial una temporada, lo cual obviamente sería interesante para un tío que al final este año habrá cobrado unos 6 millones de dólares. Y Camara puede firmar hasta 4 años y casi 90 millones de dólares. Eso es demasiado, pero tampoco es tantísimo de más porque de verdad es muy bueno. Y yo lo que haría sería ponerle sobre la mesa 4 años, 70 millones de dólares. Creo que Camara lo va a aceptar. De tener 6 millones asegurados a tener 76, es muy difícil rechazar una oferta así. Y es un muy buen valor por Toumani Camara. Pueden ofrecerle, de hecho, un contrato plano, unos 17 millones por año, 17,5 millones por año, básicamente. Y eso es algo parecido al contrato de Lu Dort. Yo se lo pondría sobre la mesa, creo que Camara lo aceptaría y sería uno de los mejores contratos de la NBA eventualmente, estoy bastante convencido. Y luego está el caso de Shadon Sharpe, y aquí básicamente creo que no va a haber un acuerdo. Shadon Sharpe puede llegar a un acuerdo con los Blazers y si no ocurre, pasará a ser agente libre restringido en el verano de 2026. Creo que Sharpe y su entorno, un poco al estilo Kuminga y jugadores de este estilo, va a pedir algo por encima de los 30 millones de dólares por año. Y es un tío con un talento más que evidente que acaba de cumplir 22 añitos y ya ha anotado 18 puntos por partido. No es un gran defensor, su eficiencia viene y va, de hecho este año promedio un 31% en triples. Creo que es el jugador con más potencial de estos Blazers y al mismo tiempo es un valor bastante inseguro. Y por eso yo le haría una oferta más en la línea de 4 años, 100 millones de dólares. Una oferta que va a rechazar y luego llegamos a agencia libre restringida en 2026 y lo vemos. No, este año básicamente Sharpe no creo que vaya a aceptar menos de unos 30-33 millones por año y yo no estoy cómodo con eso, así que esperaría un añito más. Y dicho esto, vamos a ver cómo quedaría la plantilla antes de hablar de algún intercambio del draft, porque os anticipo que este equipo en agencia libre no va a jugar. La plantilla quedaría tras dejar ir básicamente a Dalano Banton y cortar a Rayan Rupert, en Anthony Simons, Deni Avdija, Jerami Grant, Toumani Camara, DeAndre Ayton, Scoot Henderson, Shadon Sharpe, Chris Murray, era Chris, no me acordaba del nombre de Murray, Jabari Walker, Donovan Clingan, Matisse Thybulle, Duo Breeze y Robert Williams. Robert Williams, como decía antes, puede firmar una extensión, pero es un contrato de 11 millones de un pivot que finaliza con problemas médicos a lo largo de su carrera, que tal vez en febrero sea interesante para alguien. No tiene sentido extenderlo. Deni Avdija no puede firmar una extensión todavía porque le quedan 3 años de contrato por delante o con un contrato espectacular. Es un problema de la próxima temporada. Avdija, por cierto, creo que es el mejor jugador de los Blazers ahora mismo. Y sí, está de escolta porque es lo que estaba jugando. Es más bien un alero. Y eventualmente los Blazers jugarán con Avdija de alero y Toumani Camara de ala pivot, lo cual es una amenaza para cualquier equipo. Y bueno, no hay mucho más que decir sobre esta plantilla, solo que Scoot Henderson en su segundo año ha demostrado un desarrollo interesante, está lejos de lo que parecía originalmente, pero tengo ganas de ver qué tal lo hace en este tercer año. Y ahora vamos a hablar de intercambios antes de hablar del draft, porque como decía antes tienen el pick 11, pero creo que tienen que intentar sacar algún pick más. Y el nombre es Anthony Simons. Decía antes que Jerami Grant para mí no tiene valor y DeAndre Ayton creo que es muy difícil de intercambiar. Creo que tal vez en febrero un equipo desesperado pueda estar dispuesto, no ahora. Anthony Simons debería tener mercado. Y me he planteado algunas opciones, se hablaba de Dallas, por ejemplo, pero la más fácil, la más sencilla y la más lógica es Orlando y es con lo que vamos a ir. Creo que este intercambio es muy viable. Los Magic reciben en este caso a Anthony Simons y Duo Breeze. Duo Breeze es muy interesante para Orlando porque les da una opción extra de tal vez mover a Goga Bitadze de otro lado, sacar algo por ahí, todavía tener a Reed más Wendell Carter y Mo Wagner cuando se recupere. Y esto a los Blazers les ayuda básicamente a la hora de tener espacios en la plantilla porque no los tienen. Pero básicamente los Magic conseguirían a Anthony Simons y Duo Breeze y los Blazers a Jonathan Isaac, Cole Anthony, el pick 16 de este año y segundas rondas futuras, unas cuantas, digamos 3 por ejemplo. Creo que esto es un buen valor para los Blazers. Anthony Simons no vale más que esto, no con un contrato de casi 30 millones y con agencia libre
y con una agencia libre en 2026 que va a ser complicada. Pero para los Magic, un tío con el skillset de Anthony Simons es perfecto y tienen la infraestructura defensiva para hacerlo funcionar. Para los Blazers, los jugadores no importan tanto. Una cosa interesante tanto de Jonathan Isaac como de Cole Anthony. En el caso de Cole Anthony, puede ser un base suplente interesante. Scoot Henderson pasaría a ser el base titular y tienes por detrás a Cole Anthony. Este año cobra 13 millones y el año siguiente tiene una opción del equipo, con lo que pueden liberarse de su salario, lo cual hace que al final tengan todavía mucho margen de generar, margen salarial de cara a 2026. Y Jonathan Isaac tiene un contrato de 15 millones este año que desciende a lo largo de los años y que a partir de la temporada 2026-2027 ya pasa a estar ese año parcialmente garantizado, solo de 8 millones, y luego 0 garantizado, por lo que es otra opción de o moverlo o liberar margen salarial. El pick 16 les permite conseguir o buscar algún tirador interesante. Y las segundas rondas no les viene mal porque, como decía antes, los Blazers para ser un equipo de reconstrucción están fatal de picks. Yo haría esto si fueran los Blazers, creo que es interesante, y haría esto si fueran los Magic. Y luego, por hablar un poco más de Ayton, como decía antes, de verdad, me encantaría que lo movieran. Sería genial liberar espacio para Donovan Clingan, para Robert Williams, tal vez entonces incluso podrían buscar un pivot más o en agencia libre o en el draft, tal vez entrar en la segunda ronda o algo así, pero es que no veo a nadie. Los Lakers no van a mover a Rui Hachimura y Gabe Vincent y no sé qué por Ayton. Nadie va a moverse por Ayton. En febrero, con lesiones y problemas y tal vez sea viable, pero no ahora mismo. Y si no, una opción también para los Blazers, que es un problema del futuro o una ventaja del futuro, es que la próxima temporada van a ser un equipo que va a tener la posibilidad de facilitar a Ayton un sign and trade. Creo que Ayton 20 millones por año acabará cobrando. A lo mejor un equipo sí que dentro de un año está negociando con los Blazers para acordar un sign and trade de Andre Ayton y ahí pueden conseguir algo a cambio. Pero dicho esto, creo que Ayton se queda en el equipo. Lo he puesto en el quinteto titular, pero podríamos perfectamente ponerlo como suplente de Donovan Clingan. Eso ya se verá cómo lo gestionan. A lo mejor alterna los minutos de ambos. A lo mejor a Clingan le toca un año complicado más y ya el tercer año lo pueden destapar de verdad. Pero el equipo pasaría a ser este antes de hablar del draft. Scoot Henderson, Deni Avdija, Jerami Grant, Tumani Camara, DeAndre Ayton, Cole Anthony, Shadon Sharp, Chris Murray, Jonathan Isaac, Donovan Clingan, Matisse Thybulle, Jabari Walker y Robert Williams. Este equipo empeora un poco porque en fin de Simons era mejor que Cole Anthony más Jonathan Isaac. Al mismo tiempo generan una posibilidad extra de conseguir un buen jugador en el draft. Tienen ahora el pick 11 y el 16 y yo creo que eso les vale la pena en este momento. Así que ahora, para acabar con este vídeo, porque tras las selecciones de draft los Blazers tendrán la plantilla completa y unos 3, algo millones de dólares por debajo del impuesto de lujo, vamos a hablar precisamente de las opciones que a mí me gustarían. Y es que voy a plantear, como son dos picks cerca, el pick 11 y el 16, voy a plantear una serie de jugadores agrupada y luego diré que dos jugadores creo que es probable y que más me gustaría que consigan. Un jugador que me encantaría para los Blazers es Carter Bryant. Creo que encaja a la perfección en este equipo. Creo que va a ser un buen tirador. Y tener a Avdija, Carter Bryant y Tumani Camara me parecería increíble. Creo que no va a estar disponible el pick 11. Así que la siguiente opción para mí sería Nolan Traore. Creo que Traore básicamente te da un seguro por detrás de Scoot Henderson. Un jugador que puede acabar siendo un muy buen base en la NBA. Con tamaño, con potencial, con capacidad de pase. Y un jugador que puedes desarrollar en la segunda unidad. Creo que es muy viable que esté disponible el pick 11 y de hecho es el jugador que voy a mencionar, pero si no lo está, tal vez Egor Demin me gusta menos, me fío menos de su tiro, al mismo tiempo es un tío enorme con talento y un equipo que, como decía antes, está falto de potencial real. Probar suerte con un tío así puede valer la pena. Y si no, un cuarto nombre en ese pick 11 es Cedric Coward, un jugador 3&D puro, ¿no? Más estilo Carter Bryant, pero más desarrollado. Creo que su capacidad de tiro es real y se va a trasladar a la NBA y ya solo por eso un tío con tamaño, capacidad defensiva y capacidad de triple es muy interesante para este equipo. Me gustaría una futura estrella, es difícil conseguirle al pick 11, no veo una en este draft, aunque seguro que sale alguna, obviamente como siempre. Y por eso Cedric Coward me parece una opción interesante. Y ya pensando en el pick 16, un hombre que me encanta es Liam McNeely, creo que hay posibilidades de que no esté en la lotería y creo que podría ser un error. McNeely a sus 19 años es un tío productivo que ha sido decepcionante este año como triplista, pero que tengo cero dudas de que va a tirar de 3. La muñeca es evidente, ha tirado bien de 3 toda su carrera, simplemente este año con mucha responsabilidad en la universidad no le fue tan bien y promedió un 32% en triples, pero ese 87% de tiros libres está ahí, tiene algo de capacidad de pase, es un tío de 2-0-3, aceptable en defensa, no bueno, pero ligeramente aceptable y creo que es alguien que realmente vendría muy bien a este equipo. Y si no, un par de opciones más son Nick Clifford, otro jugador un poco más estilo Cedric Coward, un jugador veterano de 23 añazos, pero que al final ha producido un nivel altísimo en la universidad, que confío en su tiro, en su capacidad de rebote, en su capacidad defensiva.
Es otro jugador complementario esperando a que llegue alguien bueno de verdad a Portland, pero es una opción interesante. Y por último, Walter Clayton Jr. Mi problema con Walter Clayton es que creo que me gusta más en equipos más formados. Y no porque no encaje en Portland, porque encaja muy bien. De hecho, sustituye en cierto modo a Anthony Simons, salvando mucho las diferencias. Es un muy buen tirador en esa posición de base escolta, pero es que creo que hay un margen de desarrollo muy limitado y creo que a nivel defensivo, a nivel atlético, puede quedarse corto y ser realmente decepcionante. Aún así, si no está disponible ni McNeely, ni Clifford, ni Cedric Coward en el pick 16, yo iría por él. No me parece un mal valor tampoco. Y con esto ya está. Vamos a ver cómo quedaría la plantilla. Vamos a considerar, como decía antes, que consiguen a Nolan Traore y a Liam McNeely. Y el equipo pasaría entonces a tener a Scoot Henderson, Denis Avdija, Jeremy Grant, Tumani Camara, DeAndre Ayton, Cole Anthony, Shadon Sharp, Chris Murray, Jonathan Isaac, Donovan Clingan, Nolan Traore, Matisse Thybulle, Liam McNeely, Jabari Walker y Robert Williams. Y este equipo empezaría así el año, veremos cómo compite, sería aceptable, pero es que es inevitable que lo sean, ya han mejorado lo suficiente. Eventualmente tal vez Jeremy Grant pase a la segunda unidad y podamos poner a Shadon Sharp como escolta titular si mejora lo suficiente, a ver qué tal lo hace Nolan Traore. Y sobre todo es un equipo que en febrero podría mover a Robert Williams, podría mover a DeAndre Ayton, podría mover a Matisse Thybulle si a alguien le interesa, tal vez a Jonathan Isaac, y sacar algo de valor extra y conseguir a lo mejor algún jugador joven interesante más. Creo que eso es una posibilidad real y la mejor opción para los Blazers ahora mismo. No hay opción de hacer un all-in. No deberían, no creo que puedan, pero no deberían ir a por un Giannis ni nadie así. No tiene sentido. Pero un año más de desarrollo, de sumar a algún jugador joven más y prepararse para en 2026 tal vez ser más agresivos e intentar dar un salto potente, me parece la mejor opción. Y nada, ya está. Con esto hemos acabado por hoy. Vamos a, como siempre, acabar haciendo una mención a todos esos miembros del canal que al final se agradece muchísimo vuestro apoyo. Muchas gracias a todos por el apoyo de verdad. Bienvenido Antonio Díaz, que bueno, sé que has estado antes, por lo que veo aquí, 15 meses en total. Muchas gracias, pero te acabas de volver a unir, así que muchas gracias y gracias a todos. Y por otra parte vamos a responder una pregunta y acabamos. Y la pregunta que quiero responder hoy es una pregunta del draft que creo, no entiendo al 100%, pero más o menos me hago una idea. Es una pregunta de Dante Emiliano Ifrey, o Efrey. Y lo que dice es: hola Enis, me encanta tu trabajo. ¿Es posible que este draft tenga 40 primeras rondas? Obviamente el draft tiene 30 primeras rondas, ¿no? Como siempre, pero supongo que lo que quiere decir es básicamente que es un draft profundo donde hay 40 jugadores dignos de ser seleccionados en la primera ronda. Y aquí tengo que decir que no. No, hay jugadores que me gustan al principio de la segunda ronda, pero precisamente por el NIL, por los cambios que estamos viendo en el baloncesto universitario y el dinero que hay ahí, se están quedando muchos más jugadores de lo habitual en la universidad. Esto es algo que no es un problema a largo plazo. Este año se debilita un draft, eventualmente habrá otro mucho más potente, habrá otro draft, perdón, mucho más potente que habrá acumulado talento, ¿no? Pero creo que precisamente eso afloja bastante el draft y ese final de la primera ronda, inicio de la segunda ronda, para mí es tal vez peor que en otros años, aunque posiblemente haya talento como siempre, ¿no? Y nada, ya está. Con esto hemos acabado por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.